Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar de espacio público en Bogotá a propósito del Festival de Verano. ¿Qué tanto hay en Bogotá por metro cuadrado, por ejemplo? ¿Cuál es la relación entre los bogotanos con esos entornos? Para empezar, como siempre, nuestro dato. 4 de cada 10 bogotanos aprovechamos esas zonas comunes y las zonas verdes de la ciudad. Este y otros datos serán analizados por voces expertas invitadas. Quédense, antes revisemos titulares de lo que ocurre a esta hora en la capital. CINEP entregó un informe con más de 1000 relatos de afectaciones contra firmantes de paz. La alcaldía de San Cristóbal entregará 296 millones de pesos para fortalecer las huertas urbanas de la localidad. Llega a Bogotá un encuentro para los amantes de los vinilos, historias contadas a través de sus carátulas. En minutos hablaremos sobre el Código Nacional de Policía, qué sanciones hay para el mal uso del espacio público y cómo afectan los derechos humanos de las personas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Otra vez, hoy viernes, nuestros invitados e invitadas. Una de ellas, Viviana Ortiz Monsalve, es arquitecta, es experta, se ha enfocado en la intervención del patrimonio cultural. Viviana, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación a este programa. Gracias por aceptarla. Wilson Arroyo es magíster en Ciencias del Deporte, es profesional, es investigador. Wilson, ¿qué tal? Buenas tardes, Yamit, mucho gusto. Gracias por venir. Y Rodrigo Sandoval es comunicador, es activista, es funcionario y lleva más de 15 años trabajando en asuntos de desarrollo urbano y equidad de género. Rodrigo, ¿cómo vamos? ¿Qué más, Yamid? Y a los televidentes, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Revisemos el dato del día, el que nos mostrábamos al principio y que tiene que ver con la cantidad de habitantes que aprovechan los parques y zonas verdes de la ciudad. 4 de cada 10. ¿Eso, Viviana, es mucho o es poco? Se lo pregunto porque hay unas estadísticas internacionales que muestran cuál es esa relación entre los habitantes de una ciudad y sus entornos urbanos. La idea es que sea un poco más, que sea casi el 100%. Es poco para la cantidad de espacios públicos que hay en Bogotá. En cada localidad goza de parques, alamedas, zonas verdes, sitios que se pueden recorrer. Y las personas de pronto por falta de información es que no acceden a estos espacios públicos. ¿Es solo falta de información, Wilson, o hay otros factores que desestimulan ese uso del espacio público, teniendo en cuenta que Bogotá ha hecho en varias administraciones unos esfuerzos, digamos, conjuntos para aumentar el área disponible? Nosotros tenemos una problemática social y es mundial, y es el sedentarismo. Entonces, parte de la no utilización de esos espacios es la falta de actividad física en nuestra ciudadanía. Entonces yo creo que es tiempo de poder incentivar esos espacios, esos entornos, para que podamos utilizar mucho más efectivamente los espacios verdes y los parques. Falta de información, dice Viviana, sedentarismo, dice Wilson. ¿No será también, Rodrigo, que hay un problema de seguridad y que eventualmente eso puede desestimular el uso del espacio público? Yo creo que, si usted se da cuenta, los parques que están llenos de gente es justamente donde hay menos inseguridad. La gente, cuando está en el parque, los ladrones le huyen al parque. Pero también pasa que, por ejemplo, en Bogotá el Simón Bolívar se cierra por la noche. Entonces la gente no tiene la oportunidad de ir a algunos de los espacios. El Tunal también se cierra de noche. Entonces la gente no tiene como el lugar al que va el domingo y pues desafortunadamente uno no tiene tiempo durante el día para ir al parque. Uno tiene tiempo por la noche, en otros espacios y creo que ahí ha faltado un poquito de iniciativa de la administración o de las administraciones para hacer que el espacio público esté disponible las 24 horas del día. O por lo menos más horas de la noche para otro tipo de actividades, no solamente en diciembre, que es cuando algunos de ellos, por ejemplo, se iluminan. Estas voces nos ayudarán a comprender este asunto, pero en el siguiente informe hay muchas más. Vamos a tener muchas actividades recreativas en 22 escenarios de la ciudad, en los cuales van a poder disfrutar de forma gratuita todos los bogotanos y bogotanas. Es un festival donde queremos hacer, donde se pretenden realizar actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas para la población y que allí se generen beneficios en cuanto a la actividad física, el ejercicio y el deporte. No solo en el componente de salud física, sino también en el componente de salud mental. Desde el punto de vista del espacio público, lo que tenemos es que tener espacios que sean idóneos, que fomenten una buena
cultura, tanto en el espacio público en temas de seguridad vial, tránsito y que interactúen los integrantes o los actores viales en toda esta cadena. Tenemos el Palacio de los Deportes, el Complejo Acuático, el Parque Simón Bolívar, el Parque El Tunal, el Parque Timiza, los parques zonales de Bogotá. Así que tenemos muchísimos metros cuadrados de espacio público dispuestos para la fiesta. Lo que ocurre con estos espacios o con este festival es que se centraliza. Entonces van a haber algunos eventos que se podrían hacer hacia las afueras, pero como es Bogotá y no se toca tanto la sabana región, pues se concentra mucho más en lo que es la parte centro, Chapinero, Teusaquillo, que es un espacio como más cultural, más social y que facilita más la interacción. Bogotá está muy bien dotado, aunque con la alta creciente demanda. De hecho, este evento ya ahora trae gente de fuera que quiere venir a verlo. Entonces, cada vez se quedan más cortos los escenarios. Pero hay otros que realmente necesitan el espacio público, el aire libre, para sentir mayor conexión con la naturaleza, tener mejores procesos de oxigenación, salirse también de esas 4 paredes de ese encierro y tener mayor disposición de lo que hay. Bogotá sobrepasó los límites y los aforos para lo que estaba planeado a todo nivel. Tema vial, tema de cultura, tema de recreación, y como está en construcción van a haber escenarios en un futuro que de pronto, incluso si sigue la masificación de personas que se vienen de otras partes o de la ruralidad de la ciudad, pues vuelva y se extralimite. Nosotros calculamos que en estos 10 días alcanzamos a beneficiar unas 3 millones de personas. Es uno de los eventos más grandes que tiene la ciudad y eso permite beneficiar a tantas personas porque estamos localizados en 14 localidades de Bogotá. Hoy en día para nosotros es claro que la ciudad y los parques necesitan mucha más seguridad y hemos determinado que si nos sentimos más seguros vamos a aprovechar mucho más el espacio público y los diferentes parques. Yo creía que Bogotá está en un 70% en temas de espacio público y en temas de parques para estos eventos. Lo interesante es que podemos hacerlo de una forma con un cronograma establecido, con unos horarios establecidos y se puede brindar una muy buena parrilla para este evento. Entonces la invitación es a participar, a hacer ejercicio físico para que disminuyan estos porcentajes de riesgo cardiovascular y de enfermedades crónicas no transmisibles que hoy en día se nos están aumentando mucho. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud dice hay que moverse, hay que ser activos y festivales como este nos permiten, nos dan las herramientas, nos dan los espacios, nos dan las actividades, entonces ¿por qué no aprovecharlas? Disfrutemos en familia, compartamos y vivamos al 100% una actividad netamente bogotana que es para todos. Lo dijimos al inicio, el Festival de Verano es apenas una excusa para hablar de espacio público en Bogotá, pero hablemos de esas actividades del Festival de Verano. De acuerdo con cifras del Instituto de Deportes y Recreación, de la Secretaría de Planeación también, el Festival de Verano de 2023, que tiene actividades del 5 al 13 de agosto, tiene más de 60 actividades en 22 escenarios deportivos de 14 localidades y puede tener entre todas ellas unos 4 millones de participantes. Y esto, Viviana, es, usted que sabe de patrimonio, de alguna manera se ha convertido también el Festival de Verano en un patrimonio de todos los que vivimos aquí. Un patrimonio cultural inmaterial. Lo más importante del patrimonio, más que recuperar objetos, casas, viviendas, es cómo interactúa la comunidad, la sociedad, recuperando ese patrimonio. Entonces, para el Festival de Verano hay recorridos, por ejemplo, el de la Alameda Superior, hoy antigua Paseo Bolívar, hoy Avenida Circunvalar, que era donde nuestros ancestros iban a hacer picnic, conseguían novio, esposo, y las personas de pronto recuperan esos saberes ancestrales haciendo esos recorridos por esas localidades. Y es una forma de redescubrir Bogotá. Hace 20 años, Wilson, cuando yo llegué a Bogotá y sabía que había un festival de verano, me parecía casi poético y me preguntaba, ¿y el verano? Bueno, ¿y el verano? Entonces, me pregunto, es para la actividad deportiva, para la actividad física, ¿qué ha significado ese festival de verano durante todos estos años? Hay que comprender que el festival de verano se creó eso fue el Consejo de Bogotá, lo declaró como de interés cultural. Entonces, la posibilidad de entender de que no es solo deporte, sino de que hay diversidad de expresiones como el arte,
la gastronomía y otras actividades de interés general y particular para la comunidad. Entonces yo creo que más allá del deporte es poder entender ese interés cultural que hay en la comunidad para poder participar de estos festivales. Y el Festival del Verano es lo que nos identifica como ciudad, lo que nos identifica como comunidad y la comunidad bogotana lo disfruta mucho en estos días. Relación con el entorno, actividades culturales, múltiples intervenciones del espacio público. ¿Qué otra cosa destacaría usted, Rodrigo, de este Festival de Verano como un patrimonio de todos? Yo creo que hay una cosa muy importante del Festival de Verano y es su capacidad de movilizar a la ciudad. Es decir, por supuesto la gente está acostumbrada a pensar en los festivales al parque o este otro tipo, digamos, como de festivales de nicho, pero el Festival de Verano mueve a 3 o 4 millones de personas en una semana. Y eso realmente es impresionante y sobre todo que tiene, digamos, que no tiene actividad de nicho, sino que es un festival que le llega a todo el mundo. Y contrario a lo que pasa en Medellín o en Cali, donde las grandes ferias en general tienen actividades pagas, todo en el Festival de Verano es gratuito. Y eso pues es muy chévere porque uno puede hacer un montón de vainas sin gastarse un peso. Es verdad, y eso lo hace todavía más democrático, más asequible para un montón de familias que justamente necesitan espacios de recreación. ¿Qué área disponible tenemos en Bogotá en términos de espacio público? Veamos las cifras. Áreas de parque en Bogotá, de acuerdo con el portal geoestadístico de Bogotá, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ven ustedes cómo entre 2018 y 2022 ha venido creciendo esa cantidad de metros cuadrados de espacio público y también ha venido creciendo en consecuencia la proporción de metros cuadrados por persona. Y esto tiene, Viviana, unas métricas internacionales. Nosotros, comparados con otras ciudades, sobre todo con ciudades de similar nivel de desarrollo, ¿tenemos buen espacio público o todavía nos falta mucho? Tenemos excelente espacio público. Incluso comparado con otras ciudades del mundo, hay centros urbanos que no se pueden desarrollar. En Bogotá hay gran cantidad de espacio, de calles, de vías, de andenes y de parques. Comparado con otras ciudades del mundo, estamos muy por encima. Lo importante, nuevamente repito, hay que divulgar esos espacios públicos que existen en Bogotá porque son excelentes. Y cuando usted dice divulgar, entiendo pues más campañas de comunicación para que la gente se lo apropie. Para que la gente se apropie de esos espacios públicos. Hay personas que llegan en recorridos, por ejemplo, por el centro histórico, pasa uno por una calle, un parquecito, una plazuela y dicen, no sabía que existía eso, porque las personas siempre tienen la tendencia a tener como un punto, como el Waze. Solo va por vías principales, pero las trochas, los recovecos hace que uno descubra una cantidad de espacios maravillosos en la ciudad. Estamos muy por encima de muchas ciudades del mundo que son centros urbanos consolidados, históricos, y no hay forma de poner un parque. En Bogotá hay demasiado. No sé si Viviana, Wilson o Rodrigo tengan las métricas internacionales de qué es lo ideal de metros cuadrados por persona. ¿Cuál es como el estándar internacional aceptable o aconsejable? No, esa es... Pero entonces, según eso, estamos bien. Estamos bien, Wilson, pero aquí habría que destacar o subrayar una cosa que creo que a veces de la cual no somos suficientemente conscientes. Usted mencionaba ahora, es que el Consejo en tal año decidió esta cosa del Festival de Verano, pero también durante muchas generaciones, administraciones distintas, empezaron a pensar en espacio público, en dejar espacios para parques. El Parque Simón Bolívar, el Parque de la Independencia, el Parque Nacional, el Parque El Tunal, el Parque El Virrey, y eso son generaciones pensando en qué espacio de parque dejarle a la ciudad. Sí, claro. Es también pensando en la promoción de la ciudad. Hoy en día hay una festivalización de las ciudades y parte de generar ese patrimonio es poder tener los espacios adecuados para la práctica no solo deportiva, sino recreativa, aprovechamiento del tiempo libre. Y hay que pensar en eso, hay que pensar en futuro. No solo las demás construcciones de patrimonio, sino principalmente en el derecho social del deporte, del esparcimiento y de la recreación de la ciudadanía. Muy bien, nuestra producción, el máster que ustedes ven atrás, pues consiguió el dato. Según la OMS, el dato deseable, el dato óptimo serían entre 10 y 15 metros cuadrados.
Nosotros hoy tenemos unas tasas cercanas a 5 metros cuadrados, es decir, todavía tendríamos mucho por mejorar, pero está claro que frente a otras ciudades en Colombia tenemos unas cifras y unos espacios mucho mejores y mucho más grandes. Sin embargo, como la ciudad crece al occidente, crece al sur, crece al norte, pues esos nuevos habitantes van a necesitar, Rodrigo, nuevos espacios públicos para su disfrute. Sí, y si usted se da cuenta, la ciudad justamente ha hecho esfuerzos muy grandes para que sea posible tener el nuevo espacio público. En los próximos 5 años tal vez Bogotá va a tener un gran nuevo parque metropolitano que va a ser el Parque de Gibraltar, que queda en el límite entre Bosa y Kennedy. Además va a ser un parque chévere porque va a tener estación del metro en el parque, pero es un parque, digamos que es un lote que ha durado pues por muchos años ahí esperando que la administración o que las administraciones finalmente inviertan en él. Es un proceso largo. Parecido al Parque El Tintal, por ejemplo, era un botadero antiguo de basuras, entonces eso requiere unos ajustes ambientales particulares, pero yo creo que va a ser muy chévere ver, por ejemplo, el crecimiento de Gibraltar. Ahora, hay lugares consolidados donde va a ser mucho más difícil que la ciudad construya parques. Ciudad Bolívar, por ejemplo, es un lugar que ha estado muy consolidado. Y una cosa que ha pasado en Bogotá es que la plata que deberíamos gastarnos en construir nuevos parques nos hemos gastado en mantener los que ya tenemos. Y yo creo que esa es una tensión, pues, difícil de resolver. Se resuelve pues con más recursos, pero mientras los recursos sean los mismos, pues entre cuidar lo que ya tenemos y hacer nuevos, la tensión va a ser siempre difícil. Usted, Viviana, que es arquitecta, ¿cómo se resuelve esa tensión que ha habido entre diferentes administraciones? Que unos quieren ver unos parques con jueguitos, con canchas, y otros quieren ver unos parques con arbolitos, con zonas de conservación ambiental. ¿Cómo se resuelve eso? ¿O al final la ciudad esa tensión la resuelve sola? Es una cuestión espacial. Hay un tema que se llama la Agenda Verde, que es una cosa de responsabilidad más que de inversión, de dinero. Estamos tirándonos el planeta. Entonces, la idea es que siempre piensan en parques de forma primer nivel. Entonces, hay estrategias como, por ejemplo, tener terrazas verdes en donde está el centro urbano o la población muy consolidada, hacer terrazas verdes para generar parques de pronto lineales o parques en terrazas, y ahí se resuelve el problema. Siempre la gente piensa siempre como en el primer nivel, o sea, tumbar un poco de manzanas y hacer un parque. De pronto esa no es la solución. La solución más adecuada es incentivar, construir terrazas hidropónicas, hacer un elemento verde sobre todas las terrazas de las edificaciones, y así podríamos triplificar, ni siquiera multiplicar, o sea, en gran magnitud lo que es la zona verde para el disfrute de las personas. Que no solamente sea una responsabilidad del distrito, sino también de cada individuo, como una responsabilidad de la Agenda Verde. Y de las copropiedades que al momento de definir pues realmente qué es lo que van a tener ahí, incluyan espacios para el disfrute colectivo. Vamos a ver en segundos una gráfica que tiene que ver con los usos del espacio público, pero hay sobre todo este asunto del espacio público unas corrientes de las ciencias sociales, del urbanismo, que habla del derecho a la ciudad, Wilson. Pero ese derecho a la ciudad también puede ser como una política de salud pública para que la gente convierta esos espacios en sitios de entrenamiento, digo porque no todo el mundo puede pagar un gimnasio. Sí, señor. Los gimnasios son costosos, la mayoría. Y entonces el acceso que tenemos nosotros a poder realizar ese tipo de actividades físicas están en los lugares cercanos a nuestros sectores. Apoyando un poquito lo que decía Viviana, yo vivo en el sector del Tintal. Allá tenemos un parque comunal en donde compartimos los vecinos, y hasta recientemente, yo creo que hace unos 4 años aproximadamente, comenzamos a sembrar los primeros árboles. La comunidad. Hoy están frondosos y grandes, y creo que es labor también del ciudadano y del habitante mantener sus parques y zonas cuidadas. También obviamente depende del distrito. Bogotá es la capital de la bicicleta, no sé si sabían. Nosotros tenemos la ciclovía más grande del mundo, que se realiza todos los fines de semana, y es particularmente ahorita en el Festival de Verano, se están realizando muchas actividades deportivas. Entonces yo creo que debemos seguir generando ese consentimiento
de que podemos realizar actividad física en nuestro sector, en nuestros lugares, de que podemos salir también con nuestras mascotas y compartir en familia y tenemos un gran lugar para aprovechar. Entonces, depende de nosotros como comunidad. Para aprovechar en múltiples actividades. Veamos nuestra siguiente gráfica que tiene que ver justamente con eso. Actividades que realizan los habitantes de Bogotá para aprovechar el espacio público. La más sencilla, pasear o caminar, 62%, ir a parques públicos o zonas verdes, 43.8%, usar las ciclovías, como lo decía Wilson, 14.3%, visitar centros recreativos o interactivos, 3.6%. Esas son cifras de la Secretaría de Planeación con base en la encuesta multipropósito de 2021. Rodrigo, ¿se le ocurren más usos que a lo mejor no estén suficientemente especificados aquí? Yo creo que en Bogotá hay un montón de gente que utiliza los espacios públicos de manera articulada. Es decir, alguien que sale a la ciclovía normalmente no solo sale a caminar o a pasear o a andar en bicicleta, sino que también sale a hacer compras o sale a comer o sale a tomarse un salpicón y creo que eso, digamos, como que muchas veces esas cifras tienen problemas como de sesgo, pero a mí me parece que hay una cosa que quería además como complementar lo que estaba diciendo Wilson, que tiene que ver con la idea que tenemos en Bogotá, que además es una idea súper bonita y arraigada de que el espacio público nos pertenece a todos y entonces podemos abrir las vías, quitar los carros y hacer ciclovía. Lo podemos hacer todos los domingos y todos los festivos. Eso en la mayoría de las ciudades del mundo es un lío cuando las ciudades quieren hacer ciclovías. Eso se vuelve pues una pelea muy grande, una tensión entre los dueños de los carros y quienes quieren usar el espacio público. Y en Bogotá esa tensión la superamos hace muchos años. Nadie se atrevería siquiera a pensar que la ciclovía no pueda pasar un domingo. Pero además nos damos la oportunidad de hacerlo un día entre semana, 2 veces al año en las noches. ¿Y cuántas personas en Bogotá tienen carro? Pues realmente muy pocas. Pero la ciclovía nocturna se llena de millones de personas que quieren aprovechar el espacio público nuevamente de maneras diferentes para hacer múltiples cosas más allá de solo caminar y pasear. La ciclovía, Viviana, como una conquista de varias generaciones, de varias administraciones, y hoy, justo cuando la víspera hacíamos una ciclovía nocturna, el que se lo inventó en su momento debía parecer un desquiciado, o sea, alguien que estaba, como dice Rodrigo, cerrando vías a los carros para que pudieran andar las bicicletas. Hablemos de eso, de ciertas cosas que a fuerza de terquedad terminamos convirtiendo en patrimonio de la ciudad. Es patrimonio de la ciudad. Yo me acuerdo cuando se implementó la ciclovía, no voy a decir el año, porque me velo. Podríamos revelar cositas. Se generó un caos. Se generó un caos y la gente no le creía y entonces era como intermitente, pero a lo largo de los años ya se vuelve un patrimonio vivo, porque todas las personas disfrutan de la ciclovía. Como dices tú, al que se le ocurra quitar la ciclovía, pues no lo va a lograr, porque ya es un patrimonio de recorrer la ciudad, de apropiarse de la ciudad. Se desatan una cantidad de usos alrededor de la ciclovía, lo que dices tú, la toma del salpicón, el que despincha la llanta de la bicicleta. La economía del rebusque también. La economía del rebusque y la integración de la sociedad, que tú recorres, por ejemplo, una ciclovía de muchas localidades, con tu bicicleta llegas y te atraviesas la ciudad de forma personal y empiezas a recorrer. No es lo mismo recorrer la ciudad en un carro, en un Transmilenio, que recorrerla en una bicicleta o en unos patines. Uno ve la ciudad de otra forma. Eso conversábamos hace poco, justo a propósito de la maratón de Bogotá, con una de las participantes que decía, es que corriendo yo me fijo en cosas, aprecio cosas que caminando, que en un vehículo o en un bus jamás podría apreciar. Wilson, porque como lo suyo son las ciencias del deporte, como usted es profesor investigador de estos asuntos y entrenador también, quisiera ver eso cómo impacta la salud de las personas, no solamente por la calidad del aire que respiran o por la posibilidad que tienen de mejorar su salud física. No hablemos de la calidad del aire porque ahí sí nos metemos en otros... ¿Nos rajamos? Nos rajamos un poquito, pero si hablamos desde el punto de vista psicológico, hay un impacto en el gozo y en la satisfacción de la persona que realiza actividad física diariamente. Es importante porque hormonalmente nosotros generamos dopamina. Entonces la dopamina es la hormona de la felicidad. Yo realizo actividad física constante y me siento bien.
se desestresa uno de las actividades diarias. Bogotá particularmente o de forma general pues es una ciudad agobiante y este tipo de espacios le permiten al ciudadano salir de la rutina, poder tener un espacio de recreación y de gozo no solo personal sino con su familia o con la comunidad. Entonces es físicamente aliviante, psicológicamente beneficioso y pues si hablamos de salud, estamos hablando de una reducción en el sedentarismo que es importante para cualquier ciudad. Rodrigo, que ha sido activista por el buen uso del espacio público, decía ahora debería estar abierto incluso en la noche, algunos que se cierran. ¿Pero usted le ha echado cuentas a ese asunto? Porque eso supone más iluminación, más vigilantes y, por supuesto, un foco de la ciudad en cámaras o qué sé yo para garantizar que eso también sea seguro en la noche. Nuevamente, el espacio público que está habitado es el espacio público más seguro. El espacio público más inseguro es el espacio público que está desolado. Uno pasa por el andén del Simón Bolívar por la noche en cualquiera de sus 4 costados y pues uno se siente muy inseguro porque uno no sabe qué va a pasar ahí. Si el parque estuviera lleno de gente, seguramente la historia sería diferente. Por supuesto, no creo que haya fórmulas perfectas, no creo que el parque pues no tenga que tener unos momentos también de descanso de población, etcétera, pero yo sí creo que la ciudad tiene que darse peleas más serias sobre quiénes o cuáles son las mejores formas de utilizar el espacio público. Yo creo que un asunto muy grande de Bogotá es que más o menos el 30% del espacio total de la ciudad son vías para carros y para motos. Y la mayoría de la gente en Bogotá no anda ni en carro ni en moto. Y yo creo que sí, los bogotanos debemos en algún momento tener una discusión sobre por qué le damos tanto espacio a los que menos son y por qué no entonces más bien nos imaginamos formas diferentes de tener a la ciudad. Y Bogotá es una ciudad relativamente pequeña en términos espaciales, es decir, de norte a sur Bogotá tiene más o menos 30 kilómetros o 35 kilómetros del punto más extremo al punto más extremo de la ciudad y de oriente a occidente son más o menos 15 o 16 kilómetros. No es muy grande realmente. Río de Janeiro tiene de lado a lado 100 kilómetros. Entonces, pues moverse a pie sí es muy difícil. Pero si uno se imagina que uno va a caminar del punto de trabajo al punto donde uno vive, normalmente en Bogotá la gente se mueve más o menos 10 kilómetros. Y 10 kilómetros es andable a pie y en bicicleta pues de manera relativamente sencilla. Si le quitáramos espacio a los carros para dárselo a los peatones y a los ciclistas, no solo haríamos más actividad física, como decía Wilson, que mejora la salud mental y la salud física de las personas, sino que además estaríamos haciendo un simple acto de equidad y seguramente haríamos que la gente ande mucho más rápido por la ciudad, porque es que andar en un trancón pues por 10 kilómetros es absurdo, pero caminar 10 kilómetros o andar en bicicleta 10 kilómetros es relativamente rápido. Y puede ser un placer. Pero infortunadamente en el Consejo de Bogotá sobre esa posibilidad de aumentar el espacio público o de cambiar la ecuación no pareciera haber muchos debates hoy en día, no parecieran estar muy preocupados los concejales por ese asunto. De esto seguiremos hablando más adelante. Hasta este instante hemos hablado de un espacio público medio idílico con un montón de potencial, pero es que también en el espacio público pasan un montón de cosas que a veces son horribles y que debemos abordar en la segunda parte de este programa. Por ahora vamos con las noticias que titulamos al inicio del programa. El Centro de Investigación y Educación Popular, el CINEP, entregó un informe sobre las agresiones contra firmantes del Acuerdo de Paz. Laura Chambueta nos cuenta qué revela ese informe. Buenas tardes, Yamiti televidentes. Pues le cuento que esta investigación recopila más de 1000 relatos de afectaciones contra excombatientes de las FARC. En total, entre noviembre de 2016 y agosto de 2022, más de 300 firmantes de paz se vieron vulnerados. Reclamar y morir, exterminio del liderazgo social de base en Colombia, es el nombre del más reciente informe entregado por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP. Lo que aparece en los datos es que los consideran como enemigos de la patria y sobre todo no colaboran con los cultivos de coca
en algunos sitios. De acuerdo con el informe, 317 excombatientes han sido víctimas de agresión entre 2016 y 2022, de los cuales 297 fueron asesinados durante el mismo periodo. Fuimos desplazados por la FARC, fuimos desplazados por los grupos de los paracos en su momento, pero ¿qué pasa? También nos mataron un primo y lo mató el ejército y lo volvió falso positivo. Otros datos revelados por el centro son que las afectaciones contra firmantes de paz y líderes sociales son cometidas mayoritariamente por paramilitares, disidencias, la policía, el ELN y grupos sin información. Podríamos decir que mensualmente hay 20 asesinatos de líderes sociales de base. Eso es una cantidad demasiado alta para un país que dice haber firmado un acuerdo de paz, ¿no? Eso es una de las maneras de comprobar que el acuerdo no se respetó. Yo siento que el país ni tiene la conciencia de lo que está pasando, ni tampoco está decidido a impedir que siga. Las y los interesados en conocer el informe lo podrán descargar en www.cinep.org.co. La alcaldía de San Cristóbal entregará 296 millones de pesos para fortalecer huertas urbanas en esa localidad. ¿Cuántas tienen hasta ahora, Melissa? Muy buenas tardes, Yamit, qué gusto saludarlo a usted y a todos los televidentes de ahora. Pues como usted lo menciona, para continuar con las huertas urbanas en San Cristóbal, la alcaldía local destinó cerca de 300 millones de pesos para priorizar la soberanía y seguridad alimentaria local. Y es que esta es una de las 5 localidades con mayor cantidad de huertas urbanas. A la fecha tiene 230. Herramientas, insecticidas y fungicidas orgánicos, así como semillas, nutrientes y abonos, es lo que permite el mantenimiento de las huertas urbanas en San Cristóbal, por lo que la alcaldía local destinó 296 millones de pesos para ser invertidos en agricultura urbana y capacitar a 250 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción de estas huertas. Entre estos insumos encontramos herramientas, encontramos también fertilizantes, semillas y en general todos los insumos necesarios para fortalecer nuestra red de agricultores urbanos en San Cristóbal. Producir alimentos orgánicos, plantas medicinales y otros subproductos que favorecen el desarrollo de la economía local es otro de los objetivos de los cultivos orgánicos, tal como el caso de Mariela Celis Ibáñez, de 62 años, quien creó la huerta El Palmar, una de las más reconocidas en la localidad por su desarrollo y trabajo comunitario, pues le devolvió vitalidad a ella y logró disminuir la delincuencia en la zona. Pues eso es un apoyo muy bueno porque realmente nosotros no tenemos dinero como comprar semillas, entonces ellos nos dan a nosotros las semillas y algunos instrumentos para poder labrar la tierra y con eso nosotros nos beneficiamos y beneficiamos a nuestras familias. De acuerdo con la unidad ambiental de la alcaldía local, San Cristóbal ocupa el 5º lugar en el ranking de las localidades con mayor número de huertas, pues a la fecha se tienen 230 y se espera llegar a las 300. Y ahora en Noticias Culturales vamos a conocer una exposición musical que se realizará esta semana y de la cual Carol Velázquez nos cuenta más. Yamit, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de lo que nos cuentan las carátulas discográficas, una exposición que revelará datos increíbles de los vinilos. Es común que cuando nos gusta un artista o una agrupación, corramos a comprar sus CDs o un vinilo para escuchar sus canciones. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué nos cuentan sus carátulas? Acá en la carátula podemos ver el título del trabajo, el arte. Este arte es bastante antiguo. La parte posterior podemos ver el contenido, igual que en el libro, vemos cuáles son los temas que vienen en el corte A, los temas que vienen en el corte B, igual su sello, también la ubicación geográfica. Lo importante de lo que vamos a hacer del evento es que la carátula en el futuro es lo que va a valer plata. Por la parte de las canciones, eso la podemos bajar por cualquier plataforma. El arte, esta tú no la puedes bajar por
por cualquier plataforma. Esta exposición está organizada por el Movimiento de Melómanos Salseros de Bogotá, quienes llevan años coleccionando estos vinilos. En Bogotá el movimiento de melómanos y coleccionistas es bastante fuerte. Tenemos alrededor de 20 asociaciones que las presentamos en los diferentes eventos que hicimos durante 15 años de melómanos y coleccionistas en los diferentes parques de Bogotá y en la Media Torta. En el recorrido también podrán disfrutar de un show de bailarines y una charla para compartir esta afición vinilera. Los curiosos podrán acercarse a esta gran exposición este 13 de agosto en la Biblioteca El Tunal desde las 11 de la mañana. Lo mejor de todo es que la entrada es gratuita. En otras noticias, la Casa del Teatro Nacional ya abrió el telón para presentar a 3 mujeres que mostrarán la realidad del trabajo sexual en la obra Entre putas, una voz. Este performance fue galardonado con la beca poblacional de la Secretaría de Cultura para visibilizar las actividades sexuales pagadas en Bogotá. La programación la pueden consultar en las redes sociales del Teatro Nacional. Estas y otras informaciones en Ahora, un podcast. A las 6 de la tarde hablaremos de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que alerta por un cierre de varios centros pediátricos. ¿Cómo va la estrategia de registro bici en Bogotá? Lo sabremos allí. Y también tendremos información sobre los 2 debates que faltan para aprobar nuevamente los días sin IVA. ¿Eso qué implicaría? A las 6 en el podcast. Ustedes y nosotros nos encontramos en un minutito de nuevo para seguir hablando de espacio público en Bogotá. Estamos de vuelta, gracias por permanecer en sintonía. Veamos datos que tienen que ver con esos otros usos del espacio público que no necesariamente son los que quisiéramos destacar. Comportamientos sancionados en el espacio público a partir de los comparendos entre enero y julio de 2023. Son datos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Consumir, portar o distribuir sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas, 8.635 comparendos impuestos. Necesidades fisiológicas en el espacio público, 3.329. Ocupar el espacio público violando otras normas vigentes, 2.442. Y por grafitis en determinados lugares abiertos al público, 153. Aquí hay unos conflictos expresados en este tipo de comportamientos. Viviana, ¿cuál de esas cifras quisiera usted destacar o subrayar? Ocupar el espacio público en violación en las normas vigentes. Una cosa es, cuando hablan de vendedores ambulantes, está mal utilizada la palabra porque ambulantes que deambula, camina, se mueve, recorre, pero técnicamente se apropian del espacio público que es de todos. Hay un caso muy destacado que es el eje ambiental enfrente de la antigua gobernación. El Palacio de San Francisco. Este sitio se convirtió en un muladar. Todos los vendedores ambulantes se quedaron ahí escriturando un espacio público, necesidades fisiológicas. Estaba yo en la mitad de la calle y 3 personas estaban haciendo sus necesidades en las fachadas de los que son edificios patrimoniales. Que incluso el espejo de agua que pensó el maestro Salmona también convertido en un orinal. Y esto genera una cantidad de infracciones, por decirlo de alguna forma, en contra del patrimonio. Cuando tú haces tus necesidades fisiológicas en la piedra, empieza a descascararse la piedra y se empieza a deteriorar, y el uso del espacio público debe ser eso, público, para el disfrute de todo. El espacio público lo conforman la fachada, con un uso en el primer piso, un andén y una calle que sea vehicular o de Viviana, pero peatonal. sobre eso a la ciudad le quedó grande ese asunto porque cada vez que pensamos en ventas ambulantes, ventas estacionarias, economía informal o economía del rebusque, pues siempre viene la discusión sobre, es que es un problema social. Entonces, no es un problema social. Porque es un problema social, entonces tenemos que renunciar al espacio público y escriturarlo a quien está en el rebusque. Es muy fácil eliminar ese problema. Es una cuestión de organizar a esos vendedores porque no se les va a quitar la oportunidad del rebusque, pero es organizarlos en unos sitios con unos espacios o un mobiliario urbano que esté acorde al espacio público para que las otras personas lo puedan disfrutar. Pero la proporción es más o menos como 2 a 100.
2 personas se apropian del espacio público, generan basura, y la gente no quiere acercarse al espacio público. Y los 98 que están por fuera no se atreven a participar de ese espacio público porque hay un muladar de vendedores ambulantes. Es una cuestión muy fácil de solucionar, es organizando a estas personas y dándoles una oportunidad en un sitio destacado, un sitio como uso, para que ejerzan sus actividades de comercio, porque finalmente no son ambulantes, son fijos. Estacionales o estacionarios. Sí. Y pues claro, hay un instituto dedicado a eso, que es el Instituto de la Economía Social y demás. Hay algunos experimentos al respecto, pero pareciera que no ha habido la suficiente voluntad política o las suficientes políticas públicas para intervenir en ese asunto. ¿Cómo hacer compatible el comercio popular con el respeto al espacio público que finalmente es de todos? Wilson, y de esas problemáticas que vemos que son comportamientos sancionados porque violan el Código de Policía, ¿usted cuál quisiera destacar, cuál quisiera subrayar? Bueno, particularmente las necesidades fisiológicas en el espacio público. Uno que transita diariamente la ciudad, los olores son fuertes en algunas zonas y yo creo que deberíamos tener un poquito más de sentido de pertenencia con nuestro patrimonio, con nuestra ciudad. Y creo que deberían fortalecerse ese tipo de políticas para anunciar un poquito más a los ciudadanos de respetar el espacio público. Pero entonces aquí viene la discusión, Rodrigo, de ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Entonces, ¿esto es un problema de educación, de cultura ciudadana, o es que además el distrito tiene que construir más baños públicos previendo que en ciertos sitios se van a necesitar? No hay baños públicos en Bogotá. En los parques es súper difícil conseguir baños públicos. En los últimos años se han construido parques en Bogotá, el Parque Casablanca, por ejemplo, que no tenía un baño público. Eso a mí me parece como un nivel de absurdo gigantesco. La ciudad debería construir baños públicos, pero además puede aprovechar de maneras diferentes los comportamientos sociales. En todas las ciudades del mundo, los hombres orinan en cualquier pared. ¿Por qué? Yo la verdad todavía no lo entiendo, pero hay ciudades que han aprovechado esto, por ejemplo, y entonces ponen orinales públicos que sirven para regar matas. Bogotá jamás se le ha ocurrido hacer una cosa así. Pero vaya al centro y usted va a descubrir que... regarlas, pero no directamente. No, pues directamente. Sí, resuelva ese problema. En Bogotá, en el centro, usted no consigue baños públicos. Es decir, le toca a usted imaginarse dónde puede ir a consumir algo para ir a un baño. Y eso me parece, pues, de un nivel de absurdo increíble. ¿Por qué no hay baños públicos? Hay habitantes de calle, hay personas transeúntes, hay estudiantes, hay trabajadores y trabajadoras que van a hacer vueltas, que necesitan un espacio. El centro es población flotante, sobre todo. Un montón de población flotante. Y pues, digamos, eso es tan impresionante que Transmilenio se construyó y no se le hicieron baños ni siquiera a sus propios funcionarios. Es decir, la gente que trabaja en taquilla no tiene derecho a orinar porque simplemente el sistema no se lo permitió jamás. Eso me parece como, pues, ¿qué tipo de ingenieros y de arquitectos se les ocurre que no se necesitan baños en la ciudad? Pero a mí me parece muy angustiante, sobre todo, ver que todavía ponemos comparendos porque la gente utiliza el espacio público de la manera en la que mejor le parezca. O sea, el absurdo que el Código de Policía no permita consumir trago en el espacio público es simplemente un reconocimiento de que el Código de Policía es un compilado de buenas intenciones que no tiene nada que ver con nuestro comportamiento social. La gente en Colombia hace una novena y toma trago en la calle, en la cuadra, con sus amigos, con sus vecinos, con sus parientes. La gente sale al Parque de los Hippies y se toma una cerveza. Y muchas veces llega el pobre funcionario o funcionaria de la alcaldía local o de la Secretaría de Gobierno a romper las botellas de cerveza de quienes están tomando cerveza, apropiándose del espacio público, haciéndolo más seguro, disfrutando de la ciudad. Es absolutamente ridículo que tengamos 8.600 comparendos pero sobre usted eso. Es consciente que evidentemente ahí habrá quien va y se toma una pola, una volada, una fría, es que le dicen, una amarga, pero que hay otros que de verdad convierten el espacio público en una cantina y están negando el derecho del otro a acceder a ese mismo espacio. Yo creo que no están negando el derecho del uso del espacio público porque hay diferentes usos del espacio público, eso es real, y digamos las horas en las que la gente convierte el espacio público en una cantina son horas en las que el resto de la ciudadanía no está.
El problema no es el consumo de alcohol, el problema es el consumo riesgoso de alcohol. Eso es donde debería estar la acción. Es decir, si la gente se está emborrachando, se está embruteciendo, está haciendo riñas, ahí es donde tiene que actuar la autoridad. Pero realmente que la gente se esté tomando una pola y entonces llega la autoridad a poner comparendos, me parece que es el peor uso de la policía posible. Es decir, la policía, en lugar de estar previniendo robos, está poniéndole comparendos a unos adolescentes que están tomando una pola. Algo me dice que Rodrigo ha sufrido esa no, y yo en algún momento tuve un contrato que tenía que ir a romper las botellas a la gente. Era como el absurdo más grande de la vida. Sí, o sea, eso no tiene ningún sentido que nos gastemos recursos públicos en eso cuando hay casi como el meme, consíguete un problema serio. ¿Sí? Eso es lo que, esas cifras lo que le dicen a la policía es, consíguete un problema serio. El de hacer necesidades fisiológicas es un problema serio, pero se debería resolver con acciones de política pública, no con acciones policivas. Sí, eso estoy de acuerdo con usted en que se riegue cualquier cosa menos pola. Vayamos a ver qué dicen los ciudadanos, qué es lo que hacen, cuáles son las actividades que prefieren en el espacio público. Actualmente está el Simón Bolívar, pero a veces es insuficiente para la cantidad de bogotanos que quisieran practicar deporte. Sí se aprovecha de pronto para hacer el deporte que se necesita, que los niños vengan y monten en estas atracciones, pero la otra mitad no se aprovecha bien. Se han ubicado cualquier cantidad de eventos, incluso lo de las artesanías, lo de los eventos de música, los de alimentación, de gastronomía y la parte deportiva, como en el Parque de Simón Bolívar, pero sí hacen falta de pronto muchos más. Sí, hay muchos espacios públicos, pero desafortunadamente no los aprovechamos lo suficiente. No hay andenes, no hay comodidad para el público. En Bogotá ocurre que por tanto peatón, por tanta circulación de motos y vehículos, es muy poco el espacio público. Mi hija ya es deportista, es patinadora profesional, entonces pues todos los días estamos entrenando en el velódromo, pues ella entrena en el salitre también. Pues trato siempre de salir a caminar, a utilizar las ciclovías, pero desafortunadamente los vendedores informales ocupan mucho el espacio peatonal. Me gusta el parque, por ejemplo, para venir a estar sentada acá porque siento tranquilidad, me olvido de los problemas, porque ya uno vuelve a su vida cotidiana y hasta ahí fue. Yo casi salgo a practicar la parte de ciclismo en ruta de lunes a domingo. Y el espacio más que tenemos acá es sobre acá el espacio de la biblioteca, pero esto es un riesgo muy grande porque es que es muy reducido. Hay una cantidad de accidentes altísimos en esta parte. Cuando hay en tiempo libre, cuando hay algún evento, pues los aprovechamos para distraernos, para llevar a los niños, para hacer ejercicio. El deporte es bueno, es salud. A mí me gusta mucho jugar tenis de campo, y aprovecho las instalaciones aquí del salitre. Igualmente también utilizo la ciclovía, la bicicleta, y me permite hacer ejercicio y aprovechar los espacios públicos de Bogotá. Hay como que falta de crear conciencia en cada persona el beneficio que tienen esos espacios, porque no es solamente por distracción, sino también por salud. Hay unos parques donde tienen bastantes árboles así, y además tienen mucha actividad deportiva. Entonces, para veces voy, hago actividades, leo un tiempo y ahí puedo permanecer 4 horas, 6 horas. O sea, la paso ahí como un recreativo. Aprovecho el espacio público para transitar por el lugar, no porque tenga negocio ni esté obstaculizando, no. Pero sí se da uno cuenta que es un poco incómodo. Veamos ahora otro uso del espacio público, el que tiene que ver con el deporte y con la formación para el deporte. Personas beneficiadas con las escuelas deportivas públicas del IDRD, el Instituto para el Deporte y la Recreación. Y como ven ustedes, en los últimos 5 años hay un aumento notable de la cantidad de personas que se benefician con ese programa. Quiero preguntarle específicamente a Wilson por este asunto, porque quiero saber realmente el impacto que puede tener en la apropiación del espacio público para eso, para el deporte. Es correcto. Se realizó un estudio por allá en el 2013, cuando recién iniciaban las escuelas deportivas, que inicialmente se denominaron 40 por 40.
El 16% de los niños de nuestra ciudad padecen de obesidad. Y eso ha venido incrementando debido al uso de las tecnologías, los videojuegos, el celular, y esto se creó precisamente para aumentar los niveles de actividad física en esa población. Que ellos puedan, después del colegio, tener un espacio de recreación, bueno, y de práctica deportiva, disminuye la probabilidad de que sufran más adelante de dislipidemias, obesidad. Una de las enfermedades o patologías que más preocupa es la diabetes mellitus tipo 2 o el síndrome metabólico. Entonces, ha incrementado, ¿sí? La gráfica demuestra que ha incrementado, así como ha incrementado la población. Entonces, este tipo de espacios beneficia la utilización de los espacios públicos porque, como decía nuestro compañero, están llenos, están para el disfrute del niño, para el goce de la población infantil. Entonces yo creo que este tipo de iniciativas públicas benefician la salud de la ciudadanía, pero aportan también a la buena utilización de esos espacios a nivel general. Y ayudaría para eso que usted menciona, la apropiación, la divulgación, que esas nuevas generaciones conozcan lo que tienen. Sí, es un problema gigante el tema de la tecnología. Los niños de 0 a 15 años no lo saca nadie del computador. Y por eso no se apropian de la calle, la mamá sencillamente lo deja en el computador y se va a trabajar y no usan la ciudad. El problema es de uso de la ciudad y nuevamente digo, de divulgar que hay parques, que hay espacios, que hay sitios maravillosos para recorrer dentro de la ciudad y incentivar a los jóvenes, sobre todo a los niños y a los jóvenes, a recorrer esos espacios. Rodrigo ponía el dedo en la llaga sobre, digamos, los vacíos del Código de Policía sancionando conductas en el espacio público. Hay quienes incluso piensan que esa forma en la que actúa la fuerza pública frente a ciertas personas que están en los parques o en los espacios comunales, pues es incluso violatoria de los derechos humanos. Andrés Zapata está con una organización que justamente trabaja en ello. Hola Yamit, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes de Ahora un cordial saludo. Pues me encuentro con Óscar Ramírez, él es el presidente de Solidaridad con los Presos Políticos. Óscar, muy buenas tardes, bienvenido a Ahora y bueno, hablemos sobre esas sanciones del Código de Policía, ¿cómo afectan a los ciudadanos? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Código de Policía y Convivencia es un código que sanciona las conductas contrarias a la convivencia y inicialmente se plantea como un código de carácter preventivo, pero en la realidad es un código que termina siendo bastante sancionatorio, permite imponer multas de distinto tipo, con distintos salarios mínimos legales vigentes y también otros medios de policía como el retiro del sitio o el traslado por protección hasta por 12 horas a personas que puedan verse inmersas en riñas, en conductas temerarias, en estado de alecuramiento. Óscar, ¿cómo el Código de Policía Nacional restringe el uso del espacio público con el ciudadano? Sí, el Código de Policía empodera a las autoridades de policía de manera desproporcionada y arbitraria y muchas veces los ciudadanos se ven a merced de la voluntad del funcionario de policía que se encuentre en determinados momentos. Hay cuestiones, por ejemplo, de disfrutar del espacio público, como es normal por jóvenes con bebidas alcohólicas u otro tipo de situaciones y sean interpretadas por la policía como un foco de inseguridad y termine esto en la imposición de comparendos, multas o inclusive en la aplicación del traslado por protección o muchas veces en abusos de autoridad, como ocurrió con Javier Ordóñez, un ciudadano bogotano que terminó torturado y asesinado por la Policía Nacional. Óscar, y finalmente, ¿cómo se ve vulnerados los derechos humanos de los ciudadanos? Y nos puede dar otro ejemplo, digamos, de esa vulneración. Sí, son múltiples las vulneraciones que se generan. En muchas ocasiones la posibilidad de que la policía imponga comparendos por múltiples, digamos, situaciones de la vida cotidiana, aumenta la posibilidad de la corrupción. Muchas personas prefieren sobornar a los policías antes que pagar un comparendo y además tiene un efecto digamos, adverso en las poblaciones más vulnerables porque muchos de ellos no pagan los comparendos y no pueden acceder después de esto a trabajos, por ejemplo, en entidades públicas o a créditos. Y asimismo, pues se generan abusos de autoridad cuando se aplican traslados por protección. Muchas veces allí se genera una confrontación entre la policía y el ciudadano que termina en tortura o malos tratos. Óscar, pues agradecerle por su espacio, por su tiempo. Yamit, siga usted en estudio.
Seguimos, pero para conclusiones, Andrés, gracias. Viviana, ¿cuál es la suya? Su conclusión, su reflexión, su recomendación. Hace algún tiempo el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural implementó una labor de proteger los monumentos. Entonces se inventó una campaña que se llama Adopta un Monumento. Para el caso de los parques y del espacio público sería muy bueno que se extendiera esa campaña, más que el monumento, adopte un parque, para que haya apropiación social de los que rodean ese parque y se pueda abrir de pronto por la noche, porque hay un doliente. Pensaría yo que eso sería una muy buena solución, no vale plata, porque es la comunidad la que se apropia del parque. Y ver que lo restrictivo es contrario a lo participativo. Entonces, por ejemplo, los parques hay que darles como un carácter para que no vaya el policía a romperle las botellas y a meterlos a la cárcel porque están tomando en la novena navideña, sino que la comunidad se apropia de los espacios, que es finalmente de ellos. Claro, y que esos eventuales conflictos se puedan solucionar amistosamente. Comunitariamente. Viviana Ortiz Monsalve, arquitecta, gracias por haber venido. Gracias a ti, Yamil. Y Wilson Arroyo, su conclusión. Bueno, mi invitación es a la ciudadanía a que utilicen los espacios públicos, a que se recreen, a que realicen práctica de actividad física constante, mínimo 3 veces a la semana. Aquí hay algunas recomendaciones de salud. Y también a que saquemos un poco más a las generaciones infantiles a ese tipo de espacios, para que dejemos de lado un poquito. La tecnología es buena, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces, que utilicen, hagan uso de las escuelas deportivas que están allí para ellos y se beneficien de la actividad física, que al final es muy beneficiosa para todos. Magíster en Ciencias del Deporte. Wilson, gracias por haber venido. Muchas gracias, Yamit. Y Rodrigo Sandoval, su conclusión. Yo, más que una conclusión, y así como hizo Wilson, es una invitación a que la gente este fin de semana aproveche el Festival de Verano. Hay un montón de cosas por hacer, hay eventos en casi todos los parques de la ciudad. Yo personalmente voy a ir al concierto de cierre del festival que trae a Manuel Turizo, pero hay un montón de cosas por hacer en toda la ciudad, y aprovechar una ciudad que le ofrece eventos culturales, deportivos y recreativos gratuitos a sus habitantes es algo pues invaluable. Comunicador, activista Rodrigo Sandoval, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Usted tiene la posibilidad de, en su localidad, rastrear, detectar identificar esos espacios públicos, esos parques, apropiárselos, pero además conviértese también en un embajador de Bogotá. Cada vez que venga un familiar de otra región del país, muéstrele los tremendos parques que tenemos en la ciudad para apropiárnoslos y también para sentirnos orgullosos. Hasta aquí la emisión de hoy. Volvemos el lunes con otro programa de investigación, de análisis y de datos. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Recuerden que tenemos podcast, que tenemos YouTube y que allí hay otros contenidos de este sistema ahora. Nos encontramos el domingo, además, con primicia en el Cuento del Domingo en la franja de opinión de Mesa Capital, entrevista con el nuevo embajador de Colombia en Caracas. El domingo en la noche tendremos esa entrevista. Hasta pronto. Somos ahora, proyecto de Capital, Sistema de Comunicación Pública.